Buenas tardes, mi nombre es Sandra Vanega Romero, estudiante de técnico en apoyo administrativo en salud, ficha 2282-123, SENA. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo orientar al usuario en el proceso de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante el cual el Estado garantiza la prestación de servicios de salud a los colombianos de acuerdo con lo establecido. Orientación al usuario de acuerdo a su condición para su proceso de afiliación. Afiliados al régimen contributivo. Deben afiliarse todas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los trabajadores independientes con capacidad de pago, las madres comunitarias y los aprendices en etapa lectiva y productiva. Estas personas deben hacer un aporte mensual a una entidad promotora de salud para que ésta les garantice la atención en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud conocidas como IPS. Régimen contributivo. Si usted es empleado, si se trata de un empleado dependiente, la responsabilidad de la afiliación es del empleador. El empleado escoge la EPS de su elección y se lo comunica a su empleador junto con los datos de su familia. Igualmente sucede con los aprendices en etapa lectiva y productiva. Si usted es independiente y gana un salario mínimo legal vigente o más, el trabajador independiente debe afiliarse por su cuenta a la EPS de su elección y hacer los pagos mensuales a través de la planilla integrada. Si usted es pensionado, en el caso del pensionado, solo debe informar al fondo de pensiones cuál es la EPS a la que éste deberá entregar su cotización, que podrá ser la misma a la que venía afiliado u otra en caso de que haya decidido cambiarse, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos para el efecto. El fondo de pensiones debe afiliarlo y pagar la cotización mensual a la EPS seleccionada. ¿Cómo afiliarse al régimen contributivo? Elija la EPS donde desea ser atendido y comuníquele a su empleador qué EPS eligió. Diligencie el formulario de afiliación a la EPS junto con su empleador. Incluya a todos los beneficiarios y anexe los documentos requeridos, documento de identidad, registro civil de matrimonio o certificado de convivencia. Recuerde que el empleador o el trabajador independiente deben realizar los aportes de salud, pensiones y riesgos profesionales a través del pago asistido. Pila. Vía telefónica o vía internet. Solicite mayor información a la entidad promotora de salud o fondo de pensiones que usted elija. ¿Quiénes son los beneficiarios del afiliado del régimen contributivo? El cónyuge o compañera permanente, los hijos menores de 25 años que dependan económicamente del afiliado, los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del afiliado. A falta de cónyuge o compañero permanente, los padres del afiliado que no estén pensionados y dependan económicamente de él. Afiliados al régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, en salud deben estar afiliadas las personas pobres y vulnerables del país, es decir, las clasificadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN siempre y cuando no están afiliadas al régimen contributivo, especiales o de excepción, y las poblaciones especiales prioritarias, tales como personas en condición de desplazamiento, población infantil abandonada a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas, personas mayores en centros de protección, población rural, migratoria, personas del programa de protección a testigos, indigentes y población gitana, conocida como ROM, entre otros. ¿Quiénes no tienen derecho a beneficiarse del régimen subsidiado en salud? No pueden estar en el régimen subsidiado en salud las personas que tengan vínculo laboral vigente a menos que por disposición legal
estén exoneradas o quienes reciban ingresos o rentas suficientes para afiliarse al régimen contributivo. Tampoco los pensionados o los beneficiarios de otras personas que estén afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del régimen contributivo o a cualquier de los regímenes especiales o de excepción. Las personas con capacidad de pago que se encuentren afiliadas al régimen subsidiado responderán ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal y ante las demás autoridades competentes por no cumplir con la obligación de realizar los respectivos aportes en el régimen contributivo. ¿Cuál es el procedimiento para afiliar al régimen subsidiado en salud? Tener aplicada la encuesta SISBEN. Estar dentro de los rangos establecidos nivel 1 y 2 del SISBEN. Escoger libremente la EPS del régimen subsidiado que esté autorizada para operar en su municipio. Las poblaciones especiales no requieren la encuesta SISBEN. En este caso, el listado de beneficiarios es suministrado por autoridades o entidades específicas, tales como los gobernadores de los cabildos indígenas, el Departamento de la Prosperidad Social, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras. Régimen de excepción y especial. Es aquel sistema de seguridad social que ofrece cobertura a regímenes exceptuados, es decir, a aquellos sectores de la población que siguen rigiéndose por las normas de seguridad social concebidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o por las que regulan de forma especial para ellos. Ecopetrol, Fuerzas Militares y Policía Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, universidades públicas que se acogieron a la Ley 647 del 2001. Trámite para el diligenciamiento del formulario de afiliación. El siguiente es un manual para el correctivo diligenciamiento del formulario único de afiliación y registro de novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El formulario se encuentra dividido en 11 secciones en las cuales se deberá diligenciar la información del cotizante, su grupo familiar y datos aportante. Capítulo 1. Datos del trámite. Estos datos se refieren a la descripción de la operación, trámite o transacción que se realizará mediante la suscripción del formulario único de afiliación y reporte de novedades. Por tanto, son obligatorios para el cotizante, cabeza de familia, beneficiario, empleador, entidad o institución autorizada cuando se registre una afiliación o se reporte alguna novedad. A. Tipo de trámite. De acuerdo al trámite a realizar por el usuario, se deben marcar algunas de las opciones si el usuario ingresa por primera vez al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en condición de cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliado adicional. Debe marcar la opción afiliación. Pero si el usuario va a reportar alguna modificación en sus datos básicos, residencia, conformación del grupo familiar, inclusión, exclusión o en la información de vínculos laborales, debe marcar la opción reporte de novedades. Primero, tipo de afiliación. En este campo debe ir marcada la opción individual, la cual hace referencia cuando el cotizante o el cabeza de familia realizan directamente la afiliación y el reporte de novedades y no a través de otras personas, entidades o instituciones. 2. Régimen. Este campo debe ser diligenciado conforme a la información que registra en FOSIGA o en la base de datos habilitadas por el Estado para realizar esta consulta. Tenga en cuenta que si el usuario hace uso de la movilidad, su régimen no se modificará. A. Contributivo. Aplica para los usuarios que se encuentran en el régimen contributivo y van a realizar algún tipo de novedad en el mismo y para usuarios que cuenten con el nivel SISBEN autorizado para realizar la movilidad entre regímenes.
B. Subsidiado. Aplica para los usuarios que se encuentran en el régimen subsidiado y van a realizar algún tipo de novedad en el mismo. 3. Tipo de afiliado. Corresponde a la condición de quien realiza la afiliación o reporta la novedad. A. Cotizante. Aplica cuando la persona que se afilia o reporta la novedad está obligada a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo. B. Cabeza de familia. Aplica cuando la persona que se afilia o que reporta la novedad se registra o se ha registrado como cabeza de su núcleo familiar en el régimen subsidiado. C. Beneficiario. Es la persona que integra el núcleo familiar y reúne las condiciones para ser inscrito como beneficiario de un cotizante en el régimen contributivo o de una cabeza de familia en el régimen subsidiado. 4. Tipo de cotizante. Se marcará la opción dependiendo del tipo de relación laboral con la cual el usuario vaya a realizar vinculación a la EPS. Dependiente, independiente, pensionado. A. Dependiente. Si el cotizante tiene un empleador mediante una relación laboral y comparte con este el pago de los aportes a salud y pensión. B. Independiente. Si el cotizante no está vinculado a un empleador mediante una relación laboral y por tanto no comparte el pago de sus aportes, sino que los asume en la totalidad. C. Pensionado. Si el cotizante goza de una pensión y el pago del aporte a salud se encuentra a su cargo. Código. En este espacio corresponde al código del cotizante establecido en la base de datos de afiliados vigente. A. Afiliación. Capítulo 2. Datos básicos de identificación del cotizante o cabeza de familia. En estos campos se debe diligenciar los datos básicos de identificación del cotizante o cabeza de familia y debe estar de forma idéntica a como aparecen en el documento de identidad. Tener en cuenta los tipos de documento de identidad de acuerdo a la siguiente tabla. Capítulo 3. Datos complementarios. Estos datos deben registrarse para el cotizante en el régimen contributivo y para el cabeza de familia en el régimen subsidiado según corresponda. A. Etnia. En este espacio debe registrar el código correspondiente a la etnia en caso de permanecer a alguna de ellas, tal como aparece en la siguiente tabla. B. Discapacidad. Este espacio debe diligenciarse solo en el caso de que el cotizante o cabeza de familia tenga una discapacidad reconocida y calificada médicamente. C. Puntaje SISBEN. Este dato aplica solo para el régimen subsidiado. Debe registrar el puntaje obtenido en la encuesta SISBEN. Recuerde que para los campos ingreso base de cotización IBC, teléfono celular y correo electrónico son campos obligatorios al momento del diligenciamiento del formulario. Capítulo 4. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar, datos básicos de identificación del cónyuge o compañera permanente. Estos datos deben ser registrados solo cuando el cónyuge o compañera permanente también cotiza al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si éste no cotiza, debe registrarse en los espacios de datos de identificación de los miembros del núcleo familiar. En el capítulo 4, en la fila del primer beneficiario B1 y así para cada uno de los beneficiarios del grupo familiar a afiliar. En los campos 24, 25, 26, 27 y 28 se debe diligenciar la información de los beneficiarios que permanezcan al grupo familiar del cotizante
o que desee realizar la inclusión, la información registrada allí debe estar de forma idéntica a como aparece en el documento de identidad. Cabe aclarar que el campo 29 parentesco se debe diligenciar de acuerdo a la siguiente tabla. Capítulo 5. Datos de identificación del empleador y otros aportantes o de las entidades responsables de la afiliación colectiva, institucional o de oficio. Estos datos aplican a el empleador cuando el afiliado que hace el trámite es un trabajador dependiente y la afiliación o el reporte de la novedad lo exige. Las entidades autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes o miembros de comunidades o congregaciones religiosas, entidades administradoras o pagadoras de pensiones, cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Cajas de compensación familiar cuando se trate de cotizantes que no tienen la calidad de dependientes y la afiliación o el aporte de la novedad lo exige. Las instituciones o entidades responsables de hacer la afiliación y reportar las novedades de las personas que se encuentran bajo su protección o los empleadores, entidades e instituciones que tienen la competencia para realizar la afiliación o el aporte de novedades. B. Reporte de novedades. El reporte de novedades solo puede ser realizado por los cotizantes y cabezas de familia. Los beneficiarios únicamente pueden reportar las novedades que expresamente se autorizan en el instructivo de la resolución 0974 del 2016. Para tener en cuenta, la novedad 6 se debe marcar cuando el usuario se encuentra en estado suspendido sin capacidad de pago y va a realizar un reingreso. La novedad 9 se debe marcar cuando el usuario se encuentra en habilitar en estado vigente y el formulario está diligenciado con el mismo aportantes, lo cual se maneja como un reingreso misma empresa. La novedad 13. Movilidad B. Régimen subsidiado únicamente se debe marcar cuando el usuario se encuentra en el régimen contributivo, pierde capacidad de pago y cuenta con el puntaje SISBEN en los niveles 1 y 2. La novedad 13. Movilidad B. Régimen contributivo. Únicamente se debe marcar cuando el usuario se encuentra en el régimen subsidiado y adquiere capacidad de pago. En las novedades 5, 8 y 15 se debe diligenciar la fecha de retiro en el campo 42. Datos para el reporte de la novedad. En el campo 41 se debe realizar los usuarios a los cuales se les va a aplicar alguna novedad en el sistema. Registren el numeral 42 la fecha únicamente para las novedades 9, 10, 11, 12 y 15. Declaraciones y autorizaciones. Es importante que el usuario lea cada una de las declaraciones y autorizaciones y marque con una X con las cuales está de acuerdo. Firmas. El formulario debe suscribirse por el cotizante, cabeza de familia, empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio. También será suscrito por el beneficiario solo en el evento del reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia. Anexos. Se debe marcar con una X la casilla correspondiente a los documentos que se anexen según lo requiera el trámite que realiza. Datos a ser diligenciados por la entidad territorial. En el campo 70 se debe diligenciar la información del asesor comercial o el consultor de línea de atención al usuario. Trámite a seguir para servicios no incluidos en el POS. A partir del 1 de abril de 2019, se dispone de la plataforma MIPRES, la cual es una herramienta tecnológica que permite a los profesionales de salud reportar la prescripción de tecnologías en salud
no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios, es decir, los servicios no PBS antes denominados no POS. Los servicios no PBS pueden ser solicitados a continuación. Les mostraré una imagen donde se incluyan el plan de medicamentos de beneficio de salud. Direccionamiento a la persona sin aseguramiento en el trámite administrativo para el acceso a los servicios de salud. Se considera usuario no asegurado toda persona que acceda a los servicios sin contar con seguro de salud, entendiéndose que no cumple con mecanismos de aseguramiento descritos como póliza, amparo asegurador. Este grupo de usuarios puede darse en capacidad de pagar sus servicios, deben responder ante los prestadores de servicio por el costo total de los mismos. Mecanismo de verificación de afiliación al sistema. Derechos. Atención médica accesible, idónea y de calidad. Protección a la dignidad humana. A la información oportuna y veraz. A la autodeterminación, consentimiento y libre escogencia. A la confidencialidad, a la asistencia religiosa, a morir dignamente. Deberes. Propender el autocuidado, atender las recomendaciones del profesional de salud, respetar al personal de la prestación y administración de los servicios de salud, usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de seguridad social en salud, sistema general. Suministrar oportuna y verazmente información sobre su estado de salud, contribuir al financiamiento de los gastos que demanden la atención en salud de acuerdo con su capacidad de pago, cumplir las normas. Copago y cuotas moderadas de acuerdo a su régimen de afiliación. Son aportes en dinero que debe realizar únicamente los beneficiarios de acuerdo al ingreso base de cotización del afiliado cotizante, los cuales corresponden a una parte del valor del servicio prestado y tienen como finalidad ayudar a financiar al sistema. Los copagos son el aporte en dinero que hacen únicamente los afiliados beneficiarios y corresponden a un porcentaje del valor del servicio. Por su parte, las cuotas moderadoras son el pago que hace el afiliado cotizante y beneficiario cuando requiere los siguientes servicios de salud. La finalidad de este cobro es regular la prestación de los servicios de salud y estimular su buen uso. Por su parte, en cuanto a la frecuencia con que realizan estos recaudos, las cuotas moderadoras se cobran al momento de acceder a todos los servicios que por norma están definidos para recibir el aporte. Por otro lado, los copagos se cobran al momento de acceder al servicio, pero el valor corresponde a un porcentaje tope tanto por evento como por monto año. De acuerdo con el incremento del salario mínimo en un 3.5% para el 2021, también se establecen nuevos valores que aplican para el pago de cuotas moderadoras y copagos de la salud en las EPS del país. Por ello, da a conocer los valores que cada afiliado y sus beneficiarios deberán cancelar en sus EPS al momento de solicitar los servicios de salud. Estos valores son establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la Comisión de Regulación en Salud. Muchas gracias.